Hola, bienvenidos a 10 preguntas. Estás viendo la pregunta secreta de esta semana. Nos acompaña aquí en el estudio Hugo Cuesta, él es abogado especialista en materia de negocios corporativos e internacionales y miembro del Comité Anticorrupción de la International Bar Association, es decir, es uno de los especialistas más respetados en materia anticorrupción de todo el mundo y por supuesto de México. Ya hemos hablado de varios temas sobre la corrupción y sobre cómo afecta a México, sobre lo que está haciendo en México y en el mundo para contrarrestar pues, una cultura, digamos, generalizada, histórica, pues, de corrupción. Pero hay una piedrita en el zapato, un prietito en el arroz, que es el tema de los abogados. Yo soy abogado, tú eres abogado, y sabemos, porque nos hacen bromas todos los días, ¿eres abogado? Entonces uno ya sabe, ya entre broma y broma, o quizá no tan broma, que los abogados son corruptos. En tu experiencia, ¿es verdad que el gremio de los abogados es un gremio así, corrupto? Mira, yo empezaría por contestarte que soy enemigo de las generalidades. Es muy difícil hablar en términos absolutos de una profesión o de una industria porque siempre hay excepciones. Reconozco y debo reconocer que los abogados no gozamos de muy buena fama, específicamente lo que se refiere a temas de transparencia, de honestidad, y debo reconocer también que en muchos casos ha sido una fama tristemente muy bien ganada. Sin embargo, te puedo decir que también hay una cantidad enorme de abogados, y ese es el medio en el que yo me desenvuelvo, que te puedo hablar de sus valores éticos, de su transparencia, de su honestidad, que son, te puedo decir, ejemplares y que no necesariamente por ser abogados, automáticamente eso los convierte en personas corruptas. Eso por un lado. Bueno, perdón que te detenga, pero quizá en el medio que tú te mueves es un medio un poco más limpio y exento, porque te mueves en el tema de los negocios y del derecho corporativo. Pero también pareciera ser que el tema de los tribunales, de los abogados litigantes, es un área necesariamente corrupta. ¿No? Es cierto que hay una gran diferencia entre lo que son los abogados corporativos, como lo que es básicamente lo que hacemos en la firma donde yo trabajo, que estamos mucho más orientados a la realización de fusiones y adquisiciones, contratos, asesoría en distintas materias, fiscal, comercio exterior, laboral, etcétera, en donde te mueves mucho más en un ambiente de iniciativa privada entre empresas. Tenemos poco contacto con lo que son los tribunales, por lo menos en mi caso personal, y ciertamente los abogados que se conocen como abogados litigantes, que son quienes comparecen ante los tribunales, quienes interactúan de manera regular con las autoridades, con los jueces, la exposición para llevar a cabo prácticas corruptas es mucho mayor que los abogados que nos desenvolvemos en la iniciativa privada exclusivamente. Eso por un lado. Por otro lado, es un tema bastante conocido también, que hay tribunales y jueces que desafortunadamente se mueven en función de los, déjame llamarles, incentivos económicos personales para los actuarios, los jueces, tal, y que en esa misma medida es que eventualmente llegan a favorecer algunas de las causas que se presentan. Sin embargo, también sería injusto hablar de generalidades porque, sobre todo, lo vemos más en materia administrativa y en otros ámbitos en los que interactuamos con la autoridad, que ese tema ha ha vivido una enorme mejoría en la medida en que los sueldos y salarios, las prestaciones, la capacitación y los órganos de vigilancia del propio Poder Judicial se han sofisticado, se han incrementado y proporcionalmente hemos visto una reducción en materia de corrupción. Te lo repito, hay un enorme camino por andar. Tenemos como sociedad civil y los propios jueces, tribunales y autoridades una enorme responsabilidad
para rescatar la credibilidad, nosotros en el gremio como abogados y los jueces rescatar la credibilidad como autoridad, como funcionarios públicos y como jueces o magistrados respecto a la honestidad y transparencia de su función, que es clave para el desarrollo del país. Y desde el punto de vista de los abogados, que trabajan pues como particulares, que tienen sus empresas, sus despachos, ¿no piensas tú que la afiliación obligatoria a las barras, por ejemplo, pudiera ser una salida? Porque aquí en México pues no existen organismos privados que también ayuden a cuidar el tema de la ética y del honor en los abogados. Sí existen organismos privados, lo que pasa es que su afiliación no es obligatoria. Ese es un punto. Lo que sí estoy de acuerdo contigo es que en la medida que la afiliación fuera obligatoria ayudaría muchísimo siempre y cuando estos organismos tuvieran ciertas facultades. Un ejemplo, en Estados Unidos existe el concepto de disbarment, se llama. Eso quiere decir que te expulsan de la barra. Si te expulsan de la barra, ya no puedes practicar el derecho, ya no puedes ejercer como abogado. Esa es una facultad que en el caso de que la tuvieran algunos organismos en México, obviamente en manos de gente profesional, de gente ética, de gente bien preparada, sería un enorme incentivo para reducir eventualmente los niveles de corrupción con los que podrían operar algunos abogados en el país, porque sabrían que habría consecuencias. El problema de fondo en materia de corrupción, no solo en el gremio de los abogados, sino en general, es que no hay consecuencias. Estoy seguro que si los abogados supieran que al ser sorprendidos en un acto corrupto o que la corrupción fuera un modus operandi de ellos y que tuviera consecuencias tales como la prohibición de ejercer como abogados, pues por lo menos la pensarían muy bien antes de estar involucrados en esos actos. Y en tu experiencia, Hugo, con tus clientes, a quienes, según me platicas, si vienen y te preguntan, Hugo, me están pidiendo que les pague esto, aquello, ¿puedo perder este negocio? Les dirás, te recomiendo que pierdas este negocio. En este tipo de casos, Hugo, tú has percibido en la realidad, no en la teoría, en la realidad, que a largo plazo, mediano plazo, es una inversión que reditúa, les acaba yendo mejor. Será muy difícil que nosotros le recomendemos a un cliente perder un negocio. Lo que sí te puedo decir, porque lo hemos hecho y en muchísimas ocasiones, es decir, te sugerimos que juegues conforme a las reglas, que seas transparente y abierto y que estés dispuesto a pagar el precio de perder el negocio. Eso no quiere decir que vayamos a acudir a todas las instancias legales para que nuestro cliente sea tratado de manera equitativa y justa, y que si tenemos conocimiento de que está perdiendo un negocio por una práctica corrupta y que está involucrada la autoridad, lo vamos a denunciar en las instancias correspondientes. No es dejar de luchar, es sugerirle al cliente que juegue conforme a las reglas, que aplique las leyes y que si no se dan las cosas, obviamente que ejerza las acciones que deba de ejercer y que la ley le otorgue. ¿Pero es un riesgo que vale la pena tomar y que reditúa, o es un sacrificio que, bueno, por el bien común? Yo te puedo decir que estoy convencido de que el tema de operar de manera transparente es una inversión a largo plazo. Si lo que la empresa busca es un reconocimiento o una inversión o una ganancia inmediata, la corrupción no va a ser más que una forma de facilitar que las cosas se den en el plazo inmediato y no se den en el largo plazo. Yo te diría, el jugar de forma transparente es una inversión sin duda a largo plazo, si eso es lo que quiere la empresa. Vale la pena. Muchas gracias, Hugo, por contestar esta pregunta o preguntas secretas en realidad. Recuerdo que estás viendo 10 preguntas. Estamos con Hugo Cuesta Leaño, un abogado experto internacional en materia anticorrupción. Recuerda que nos puedes escribir a redes sociales, en Twitter, en Facebook, y buscarnos aquí en YouTube, aparte los martes a las 6:30 de la mañana por 8 TV, para que veas el programa completo. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Francisco García Pimentel. Esto fue 10 preguntas, personajes clave, respuestas reales.